icebergs hay muchos, pero como los míos, ninguno. En este poderoso video conocerás los casos de las empresas que cometieron un error que casi los lleva a la quiebra. Peleas por egos tontos que provocaron fracasos y desastres. Decisiones equivocadas que costaron millones. Errores garrafales imposibles de creer que quedaron registrados en los libros y mucho, mucho más. Así que agárrate y tráete una buena botana, porque esto se va a poner bueno. Nivel 1. La promoción de Burger King que salió terriblemente mal en Latinoamérica. Este caso es muy interesante y misterioso a la vez, pues no solo ocurrió en México, además esto pasó en otros países de América y España. Todo comenzó en el año 2018, cuando estas dos empresas anunciaron una alianza comercial para lanzar una promoción muy llamativa para así captar el interés del público hispano, y sobre todo el público objetivo en esta ocasión estaba en México, Centro y Sudamérica y España. Esta alianza se llamaría el Corazón de Oro de Bob Esponja. El objetivo era claro: Burger King quería aprovechar la popularidad de esta esponja amarilla para vender más hamburguesas y de paso hacerle competencia a la cajita feliz de McDonald's con el combo que ellos tienen que se llama King Jr. Con esto lograrían crecer su mercado por lo menos un 20%, mientras que lo que Nickelodeon buscaba era monetizar una de las licencias más importantes que tenía, utilizando más de 400 restaurantes clave de la franquicia de hamburguesas. Y además dar a conocer sus nuevos centros de resort y vacacionales. ¿Qué podría mal ir sal? En su momento, el director de Burger King México, Juan Zamora, se mostró entusiasmado. Estamos muy contentos por este co-branding con Nickelodeon, por generar estrategias relevantes que nos permitan acercarnos a nuestros consumidores y sobre todo generar un vínculo emocional con nuestros invitados más pequeños, los niños. Lo que estaba en la mesa era esto. El equipo de marketing de Burger King tenía la licencia de Bob Esponja para explotarla como quisieran, para que así generaran una dinámica que al final lograra muchas ventas. Y entonces, después de muchas sesiones creativas, se aventaron a lo grande con una propuesta de concurso para atraer a muchas familias a los restaurantes de hamburguesas. El resultado fue la creación de un concurso que tendría una doble intención, pues estos creativos sabían que con lo que se les había ocurrido, no solo los niños participarían en la dinámica, sino que habría cientos de miles de adultos que también crecieron viendo a Bob Esponja y que amarían esta idea. Pues simplemente un estudio de marketing del 2020 de Nickelodeon reveló que en México es tan amado Bob Esponja que por eso escogerían a Cancún como el lugar ideal para crear un hotel con la temática de este personaje, antes de hacerlo en algunos lugares como Florida en Estados Unidos. Y bueno, ¿en qué consistió todo este concurso tan polémico? Pues Burger King lanzó 42 juguetes de esta caricatura que en la compra de un combo King Jr. o digamos que el equivalente de lo que ellos manejan como su cajita feliz. En la compra de uno de estos podría salirte alguno de los personajes de la caricatura de Bob Esponja, como Don Cangrejo, Calamardo, Arenita o el mismísimo Bob. Entre estas 42 figuras había diferentes versiones de cada personaje, pero para hacerlo realmente interesante, llamar la atención del público y hacer esta promoción lo más memorable posible y romper esquemas, al equipo de marketing de Burger King se le ocurrió que habría una figurita única de Bob Esponja que sería dorada. Así es, lo hicieron muy al estilo de Willy Wonka. Si una persona fuera la afortunada que encontrara esta versión de la figura de Bob Esponja, se habría ganado además unas vacaciones totalmente pagadas para el nuevo resort que tiene Nickelodeon en Punta Cana, en República Dominicana, para aquel año. Digamos que es un hotel muy parecido al que está aquí en México en Cancún, pero es todavía un poco más grande y con más atracciones. Este lugar es un resort de 5 estrellas con varias temáticas de Nickelodeon, donde, según varios visitantes y algunos youtubers que han estado ahí, te la pasas increíble entre habitaciones, el servicio que es inigualable, los personajes, los restaurantes y el parque acuático. Pero eso sí, es bastante carito. Así, además de lo que ya tenían planeado estas dos marcas, la línea de resorts de Nickelodeon quedaría muy bien posicionada también. Como era de esperarse, muchas personas se lanzaron a su Burger King más cercano con la esperanza de obtener a ese Bob Esponja dorado que les diera las fantásticas vacaciones que tanto habían soñado. Siendo muy honestos, las posibilidades de que esto pasara eran muy pocas, pues al parecer de todas las sucursales y países participantes solo había una figura del Bob Esponja dorado. Para llamar todavía más la atención, se hizo mucha publicidad por diferentes medios para que más gente participara, sobre todo en televisión. Al final, los países donde esta promoción se hizo válida fueron México, Argentina, República Dominicana y España.
Este concurso causó mucha expectativa, la línea de juguetes que llamaba mucho la atención, los personajes, la nostalgia y la posibilidad de ganar unas vacaciones así, pues la gente se divertía mucho mientras consumía las hamburguesas y se estaban cumpliendo los objetivos. Esto me recuerda un poco a como cuando en las cajas de cereal o las papitas podías encontrar premios como juguetes, dinero y hasta viajes también. Oficialmente el concurso empezó el 12 de febrero del 2018 y todo terminaría, según lo planeado, a finales de marzo del mismo año. Se podía notar un cierto frenesí de las personas que soñaban con ganar este concurso y todo iba bastante bien. Se estaban cumpliendo todas las metas, la gente estaba comprando las cajitas estas como locos y todos estaban contentos. Muy curiosamente, un niño en España, cerca de la fecha límite del cierre del concurso, muy casualmente se encontró con la figurita de Bob Esponja dorado en su Combo King Jr. El día 23 de marzo, las cuentas oficiales de las redes sociales de Burger King dieron a conocer que este pequeño había sido el afortunado ganador del viaje al resort en Punta Cana. Bob Esponja ha salido de su piña debajo del mar para ir a Nickelodeon Hotels and Resorts de Vacas. Y es que ya tenemos ganador del Bob Esponja dorado del King Jr. Meal. Estos son los ganadores que encontraron al Bob Esponja dorado en el Burger King de Montequinto, Sevilla. Enhorabuena. En la foto oficial del ganador se podía observar al niño que lo encontró junto con su familia y unos empleados de esa sucursal del Burger King. Pero con lo que no contaban ni Burger King ni Nickelodeon era que después de darse a conocer al ganador se vendría una ola enorme de comentarios negativos por parte de la gente en redes sociales, quejándose y diciendo que seguramente todo esto estaba arreglado. Sobre todo en Latinoamérica, hubo muchísimas quejas. Las personas decían que no entendían por qué le daban el premio a un niño de un país rico, que deberían de haber más premios y que no se valía tanta emoción para nada. Al principio sonaba todo como un pequeño grupo de gente ardida, pues de esos que nada más por no ganar y tienen envidia estaban comentando y comentando. Pero las cosas poco a poco se fueron saliendo de control, pues una cosa que dio pie a muchas confusiones fue que dentro de la colección de las figuras había muchos personajes que también eran dorados. Muchas personas reclamaron que esos personajes también deberían de ganar algo, aunque fuera un premio de consolación. Pero lo peor del caso fue que en las comidas para niños también hubo varias figuras de Bob Esponja doradas que no eran ganadoras. ¿Pero por qué? Pues resulta que la única figura ganadora era esta. Puedes checar que tiene unos detalles en su vestimenta, además que está acompañada de un boleto negro con la leyenda que dice ganador. Este Bob Esponja tenía unos lentes en forma de piña y con una especie de incrustaciones empedradas en sus pantalones cuadrados, en la corbata y su camisa. De hecho, esta figura aparecía en todos los comerciales y los anuncios, así que Burger King nunca mintió, además de que esta imagen estaba colocada en pósters en todas las sucursales donde se llevó a cabo el concurso. Por todo esto, Burger King tuvo que salir a dar más aclaraciones en sus redes sociales, pero las personas no parecen estar muy satisfechas que digamos aún así. Y bueno, ya sabemos que los latinos van a buscarle por todos lados si es que les dices que no ganaron. Basta con ver que todos los países latinos, todos, son re llorones cuando pierde su selección un partido de fútbol y siempre es culpa del árbitro o tenía que estar todo comprado. Pero eso sí, si es que ellos ganan, entonces siempre todo fue legal. Entonces la gente comenzó con una teoría de conspiración bastante turbia, pues decían que seguramente, como los empleados de Burger King recibían antes que nadie las figuritas, seguramente ya habían acomodado al ganador con alguien de ellos, o alguno de sus amigos o un familiar. Rápidamente en redes sociales Burger King fue desmintiendo todas estas teorías, hay que decirlo, se movieron muy rápido y al parecer esto lo hicieron bastante bien y con mucha paciencia contestaron uno a uno a los comentarios de las personas que morbosamente descargaban toda su ira en internet. Burger King argumentó que todos los personajes estaban dentro de un empaque de plástico de color oscuro y que además a propósito las texturas de los personajes eran bastante confusas, por lo que no era posible que los empleados supieran qué figura recibían en las sucursales. Pero la gente le siguió buscando y hubo un gran grupo de personas que dijeron que cuando ellos recibieron su Combo King Jr., los sobres en los que venían sus figuritas tenían una pequeña ranura que parecía que estaba hecha a propósito, seguramente por alguno de los empleados, para revisar mañosamente qué figurita les había tocado, y que seguro así lograron manipular todo y que el concurso estaba arreglado desde el principio.
El equipo de redes la verdad se la rifó y fue demasiado hábil, y con ayuda del equipo de marketing, creativos y control de crisis de reputación, contuvieron este terrible ataque de todas las personas latinas y contestaron que si las personas notaban alguna de estas anomalías, se los reportaran inmediatamente y que ellos directamente tomarían medidas para poder garantizar que todo se hizo de manera limpia. Digamos que ese fue tal vez el momento en donde peor se puso la cosa. Según varios rumores, dentro de las mismas cuentas de redes sociales de Burger King, se decía que originalmente habría una figurita de Bob Esponja dorada especial, como esta que te estaba yo mostrando antes, para cada uno de los 4 países participantes. Pero que los directivos vieron que la gente se estaba volviendo loca, se comportaron de una manera tan poco esperada y que la respuesta fue mucha, pero demasiado negativa, además de haber recibido tanto hate, que lo más prudente fue hacerse los tontos y no dar más premios, solamente decir que el niño de España fue el único ganador, pues ya no querían provocar más envidia entre los que no habían ganado nada. También se reportaron muchos casos de familias enteras que gastaron miles de dólares en los combos de comida, sobre todo en los países de Latinoamérica, porque realmente pensaban que podrían ganar el concurso, cuando no había ninguna garantía. Y su nivel de desilusión fue muy grande cuando vieron que el ganador estaba en otro país muy lejano al de ellos. Muchos se sintieron estafados, aunque, como te digo, realmente no había una verdadera razón para pensar eso. Hoy en día, estas figuritas se pueden comprar en línea en marketplaces como Mercado Libre o en eBay, pero solamente a manera de memorabilia. Bueno, después de todo esto se dice que Burger King quedó con tan mala experiencia y un pésimo sabor de boca que a sus directivos latinos no les gustó para nada la actitud de estos clientes, que llegaron en una gran ola, y se dice que por esa razón desde entonces no han vuelto a hacer un concurso similar y no tienen en el futuro cercano planeado hacer algo parecido. Pues parece que en muchos países, sobre todo que no son ricos, cuando hay un premio como este, la gente literalmente se vuelve loca, y cuando se da a conocer al ganador final, nadie lo quiere reconocer. La vez que Disney subestimó a una empresa latina pequeñita y que le terminó robando a Mickey. Una empresa latina logró ganarle a Disney y no solo se quedaron con Mickey, sino que ya tienen una tradición usando al ratón desde hace años para promocionar su marca de alimentos en Paraguay. Este caso que te voy a presentar se suma a otros 2 en Latinoamérica en los que Disney demandó a esas empresas mucho más pequeñas para que no se metieran con sus franquicias. En México se presentó el caso de los refrescos del Pato Pascual, en el que usaron la imagen del Pato Donald, que la neta sí se veía muy piratón, mira nomás, y era obvio que era un plagio. Y en Chile, un pequeño autolavado que quería llamarse Star Wash y que usaba los personajes de la Guerra de las Galaxias mientras lavaban tu coche. Y como Disney ahora es el dueño de sus derechos, pues no les gustó ni tantito. En ambos casos los demandaron por violar los derechos de autor de Disney y las empresas latinas perdieron, por lo que tuvieron que ceder ante la enorme compañía de entretenimiento gringa. Pero, ¿conoces la empresa latina que sí pudo ganarle a Disney y los humilló en su propio juego? Se trata de una empresa paraguaya. Este caso es una pasada. Simplemente épico. Digno de todos los estudios de marketing habidos y por haber. Resulta que una pequeña empresa de alimentos se atrevió a usar la imagen de Mickey y su nombre también, y le ganó en el tribunal a Disney el derecho de explotarlo libremente. Llevan años operando y, como puedes ver, usan la cara del ratón y toda la cosa. Y pues ven nada más, es Mickey, no hay ninguna duda, ¿cómo no se iba a enojar Disney? Disney le empezó a prestar atención a este caso hasta los años 90. Digamos que esto pasó porque antes de la era del internet, pues la información no corría tan rápidamente como ahora, y además que cuando escucharon por primera vez del negocio no le dieron tanta importancia porque se trataba de un pequeño puesto de frutas y verduras y era prácticamente obvio que si fueran a corte, pues Disney ganaría fácilmente. Pues ese fue el error principal de Disney. Se confiaron. Para los años 90, esta empresa llamada Mickey SRL, o conocida coloquialmente como Mickey Paraguay, ya llevaba más de 55 años operando en el país, ya estaba registrada la marca y era bastante conocida por la gente. Y no solo eso, este negocio creció más y más con el tiempo. La gente lo amaba y de una u otra forma lo asociaba con la empresa Disney. Al parecer, una de las claves de ese crecimiento claramente fue su imagen y su nombre. Mickey, desde 1969. Mickey, 53 años
creciendo a tu lado. Aunque los dueños aseguran que es más bien por sus excelentes productos. Este negocio surgió en 1935 cuando un inmigrante italiano llamado Pascual Blasco llegó a Paraguay refugiándose de lo que ocurría en Europa y decidió poner un pequeño puesto de frutas para sobrevivir. Con el tiempo creó una familia, pero a sus hijos como que no les interesaba mucho eso de seguir vendiendo frutas y este changarro pasó a ser una confitería, luego heladería y se usaba para diferentes cosas. Y fue hasta que uno de sus descendientes, Roque Blasco, decidió retomar el negocio y lo constituiría legalmente en 1969. Todo iba bien, pero quería un nombre memorable y que le ayudara a vender. Para finales de los años 60, Disney ya era conocido mundialmente por sus cintas animadas y sus grandes producciones como Mary Poppins. Así que el dueño de este negocio se le hizo fácil pensar algo como: ¿y si le pongo Mickey a mi empresa? Total, ¿qué podría mal ir sal? Y pues así, sin más, empezó a comercializar azúcar, arroz, especias y pan de dulce, y a sus bolsitas de producto en una esquinita le ponía la carita de Mickey. Ese señor desde esa época tuvo una idea brillante y fue con las autoridades paraguayas y registró su nombre y la imagen a favor de su empresa. Y eso que Disney ya estaba presente en Paraguay. En aquel momento había problemas más importantes en Paraguay como para que este suceso llamara realmente la atención. Pues nada menos, el país estaba en un cambio político muy fuerte, pues había sido derrocado el dictador Alfredo Stroessner. Así que ¿quién carajos iba a estar viendo si alguien vendía pan con la carita de Mickey? Y así lo registraron y quedó y ya, nada más. Fue hasta 1993 cuando los abogados de Disney, muy confiados, llegaron a Paraguay y presentaron todas las pruebas, más que obvias, de que el ratón les pertenecía. Pero ¡oh, sorpresa! La Suprema Corte de Paraguay falló a favor del comercio local, pues tenía más tiempo registrado y además dijeron que el ratón que aparece en la marca de Mickey Paraguay es diferente al de Disney, pues como puedes ver aquí, está de perfil y Disney solo tenía registrado a Mickey con la cara de frente. Hazme el favor. Como nota, desde entonces Disney tiene registradísimos a sus personajes desde todos los ángulos que existen. Así que aunque nuestros ojos y nuestro sentido común nos dicen que claramente este es el mismo ratón, legalmente se llaman igual, se parecen, pero no son el mismo. Al menos en Paraguay. Fueron 3 las instancias en las que se peleó el caso y las 3 las ganó Mickey Paraguay. Que además sus abogados tuvieron el enorme tino de argumentar que Mickey Paraguay es una marca de comida, así que no interferiría nunca con el otro Mickey. Las autoridades estuvieron de acuerdo y no hubo problema. Obviamente la gente de Disney estaba furiosa y de hecho han intentado en tiempos más actuales quitarles la marca, pero nomás no pueden. Esta batalla la ganó Mickey Paraguay, que hasta la actualidad sigue con ese nombre y logotipo en todos lados, hasta en su sitio web. Al día de hoy, el Mickey original no está vetado en Paraguay, pero no puede comercializar en la industria alimenticia, así que no vas a ver en los supermercados de allá cereales o promociones con la cara de Mickey Mouse. Pero las cosas no acabaron ahí, pues Disney no se quedaría con los brazos cruzados y desde entonces hicieron todo lo posible para que Mickey estuviera blindado en todo el mundo. Así que si tú crees que ahora con esto de que Mickey entró al dominio público va a ser explotado abiertamente, no, para nada, es muy improbable. Disney tiene registradas muchas cosas. Por ejemplo, si una persona quisiera utilizar el personaje de Mickey utilizando los colores que actualmente tiene, serían demandados. Están más que preparados. Digamos que la venganza de Disney finalmente, ante este caso, fue que Mickey Paraguay no puede salir de Paraguay. Porque si tratan de vender con ese nombre en otro país, automáticamente se meterían en un problemón. Y les traen tantas ganas que seguramente los dejarían en quiebra y les quitarían todo su dinero con el motivo del copyright. Esto condenó a esta marca a ser un negocio local. Así que ganaron una batalla, pero no la guerra. Nivel 2. La vez que Coca-Cola subestimó un refresco latino que casi le roba todo el mercado. El refresco Coca-Cola siempre ha sido amado y venerado en todo el mundo y siendo honestos, nunca ha tenido una seria competencia en el mercado. Por ahí Pepsi tuvo algunos destellos con algunas campañas publicitarias interesantes en el pasado como el Reto Pepsi o algunas campañas con famosos con las que por breves momentos le quitaron un poco de participación del mercado a la Coca, pero nada serio realmente.
Bueno, la cosa estaba así hasta que en los años 2000 un nuevo competidor puso a temblar al gigante rojo como nunca antes. Esto porque su producto sabía muy parecido al de Coca-Cola, incluso hay quienes dicen que sabía mejor. Bueno, yo lo probé y a mí me gustaba. Además de que era mucho más barato. Estoy hablando de Big Cola. Resulta que en los años 80 en Perú había muchos problemas políticos, lo típico, pelea entre izquierda y derecha. Y una de las consecuencias que hubo entre tanto pleito fue el desabastecimiento de productos gringos en los supermercados. Entre tanta cosa, una familia local de apellido Añañós en la ciudad de Ayacucho se le ocurrió crear su propia marca de refrescos sabor cola que se llamaría Cola Real. Todo era muy artesanal y pequeñito, al grado que en un inicio reciclaban los envases y rellenaban en el propio patio de su casa los cascos de refrescos que les llevaban los vecinos, pues les encantaba esa cosa que estaban haciendo. La fama de estos refrescos artesanales iba creciendo poco a poco y en los siguientes 5 años ya eran consumidos por gran parte de la región sur de Perú. La neta, sus refrescos eran buenos, eran grandototes y muy baratos, y esa combinación en Latinoamérica es ganadora. Tomando en cuenta que había lucha por el poder en Perú, ellos querían ayudar y representar a la clase baja y trabajadora, llegándole al corazón con un productazo que todos pudieran adquirir y disfrutar. Así fue que surgió Grupo AGE, que digamos era el corporativo para crear un nuevo imperio de refrescos. Para 1998 ya estaban tan bien posicionados en su país que decidieron salir a nuevos horizontes y llegaron a Venezuela. Esto antes de que estuviera Hugo Chávez ahí, así que todo el mundo podía comercializarla sin problema. Como parte de su estrategia de marketing y sabiendo que toda esa zona era dominada por los refrescos gringos, quisieron confundir a los consumidores poniéndole un nombre en inglés a su producto estrella. Le cambiarían de Cola Real y la bautizarían como Big Cola. Y desde ese momento surgió un refresco icónico. Además que cuando llegaron al mercado internacional lanzaron sus primeras etiquetas con un fondo de color rojo, algo muy peculiar pues a Coca-Cola nunca le ha gustado que sus competidores se parezcan ni tantito a ellos. En poco tiempo la marca ganó popularidad en Venezuela y Colombia, y entonces cuando ya tenían dominados esos territorios, sus creadores se fueron por la grande y quisieron adueñarse de una gran tajada de pastel de uno de los países más consumidores de refrescos en el mundo, México. Pero ¿cómo darle en la torre a Coca-Cola y a Pepsi en México? El país donde muchos desayunan tamales y coca bien fría. Y aquí es donde yo te pregunto, cuando yo te digo Big Cola, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Te acuerdas de ella? Exacto. Una botellota de refresco de más de 3 litros. Pues esa fue su estrategia. Llegaron dando mucho producto a un precio muy bajo. Todos sabemos que si quieres llegarle al corazón del mexicano, con un gran producto, debe tener las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Ahí está el jabonzote, la leche liconza y el mazapán de la Rosa. Si hay algo que le pasa a casi cualquier mexicano de clase media baja, es que cuando está en el supermercado y va a comprar, digamos, un producto básico como cereal, cepillo de dientes, leche, aceite comestible o algo similar, es que el 90% de las veces escoge el más económico. ¿Por qué? Pues seamos honestos. Da lo mismo. ¿O a poco tú sí te pones muy especial cuando compras la pasta de dientes? Lo más seguro es que si no tienes caries o un diente destemplado, compras la primera que te aparece en el anaquel o la que está en oferta. Pues Big Cola llegó a las tienditas y supermercados con un botellón de 3.3 litros a solo 17 pesitos, mientras que la Coca de 2 litros, que era la más grande en ese momento, estaba en 22, un 30% más cara. Así, muchos valedores que echaban la reta de food o muchas personas en la construcción preferían darle chance a la Big porque sabía casi igual y me ahorraba unos pesitos. A algunos hasta le decían Coca y no le daban mucha importancia que no fuera la original. La Big Cola ganó terreno rápidamente en México, alcanzando el 15% del mercado para 2009 y 2010. Y ahí fue donde los pelos se le pusieron de punta a las otras marcas, pues un refresco que nació en Latinoamérica y que salió de la nada estaba rompiéndoles la moda de una forma contundente. En su mejor momento llegaron a tener hasta 25% del mercado mexicano, principalmente en el norte del país donde la amaban. Y cuando estaban en el clímax de su éxito, Coca-Cola decidió jugar lo más chueco que pudo y la cosa se puso seria. Se rumora que llegaron a mandar a una parte de su equipo de vendedores a comprar todo el stock de Big Cola que estuviera disponible en las tienditas de las esquinas para después tirarla por el desagüe y así crear desabasto del producto. Todo con tal de que la gente no pudiera conocer a la nueva marca que peligrosamente estaba amenazando a la reina de los refrescos. Luego usaron una de sus armas más poderosas: sus abogados. Demandaron a Big Cola en México, argumentando que era una versión pirata de Coca-Cola en todos los sentidos, pues tanto sus colores, su nombre, su esencia y su sabor era muy parecido al tradicional de Coca-Cola.
y pues eso no se valía. Lo más increíble es que el dictamen final falló a favor de Big Cola, pues según las autoridades mexicanas no veían lo mismo que Coca-Cola y por el contrario, como que estaba chido que hubiera una nueva marca y que no hubiera un duopolio con los refrescos, y esto hizo enfurecer a la marca gringa. Se dejaron venir con todas sus estrategias más agresivas, como obligar a los tenderos a que solo les compraran a ellos. Sobornaron tienditas con arreglarles la fachada, ponerles refris nuevos y dejarlas en óptimas condiciones. Eso sí, todo brandeado con la marca Coca-Cola. Y si tantito uno se les salía del guacal y no hacían lo que Coca-Cola quería, como meter refrescos de la competencia en sus refris, les quitaban todo el apoyo y los saboteaban. Era coca o nada. Los directivos de Big Cola entonces empezaron a jugar el mismo juego. Claro, no te metas con un latino en su propio territorio, pues puedes salir malherido. Big Cola demandó a Coca-Cola por competencia desleal y ganó la demanda, y además de lo que ya le habían quitado en el mercado, ahora en el escritorio le sacaron $17 millones. La batalla estaba buenísima, tenían todo para ganar y nuevamente Big Cola sorprendió a todos, pero esta vez con todos los errores que cometieron. Fueron ellos mismos los que crearon su fracaso de la manera más estúpida posible. A comienzos de 2010, ya con el terreno listo para hacer lo que quisieran y para triunfar, decidieron ir por el resto del mercado que no les compraba. La gente rica. Tal vez quisieron tontamente quitarle todo el terreno a Coca-Cola y se les olvidó que su carta de presentación era ser el refresco del pueblo. Entonces, poco a poco fueron sacando su producto de las tienditas de la esquina para llevarlo a supermercados como Soriana, Sam's Club o Walmart, pero al salirse de las tienditas, perdieron definitivamente y cavaron su tumba, pues el 60% de los refrescos en México se compran ahí. Además de que las clases altas siempre se van por las marcas mejor posicionadas sin importarles cuánto tengan que pagar por ellas. Esto además fue resentido por su público objetivo, que en un momento empezó a notar que su Big Cola se estaba poniendo fresa y mamona, cosa que no les gustó nadita. Con esto, Coca-Cola y Pepsi se aliaron para darles en la torre y con estrategias todavía más agresivas lograron quitarles la participación de mercado que con tanto orgullo habían ganado. Para mediados de 2010 pasaron del 25% a tener una participación de solo el 5%. A pesar de este declive, la marca encontró éxito en otros países como Tailandia, Vietnam, India, Nigeria y varias naciones africanas, a través de una diversificación de productos y la elección sabia de mercados. Hoy en día, Big Cola sigue siendo una potencia en otras partes del mundo. Muchos mexicanos dejaron de verla en las tienditas de conveniencia, pero si la buscas bien, todavía por ahí la puedes encontrar en el mercado. Tuvieron que hacer varios ajustes a su logotipo, a sus colores y a su sabor, pero algunas cosas se mantienen con su esencia original, aunque la realidad es que si la tratas de comprar no la vas a encontrar tan fácilmente como antes. Pero es un mito que haya desaparecido por completo. Pero esa se convirtió en nuestra percepción porque hoy en primer lugar, cuando vas a una tienda, te vas a topar antes que nada con Coca-Cola o hasta con unos refrescos jarritos antes que con una Big Cola. ¿Tú la llegaste a probar? ¿Te gustaba? ¿Qué opinas? Se equivocó durante un comercial y perdieron millones, pero se hizo canon. Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's. Por ejemplo, a Pedrito le ha ido peor con la mayonesa, por ejemplo. Todavía le siguen descontando. Yo en mi casa la leo antes de ponerle a mi sándwich, leo cuál es. No vayan a descontar. Entonces se hace el silencio y no, mayonesa Hellmann's, sí. Los de Hellmann's por allá volteándose a ver con cara de... Pati me apoyó con la dirección general y al final de cuentas, pues ya pagué lo que se tenía que pagar. Peter nos tiene una sorpresa, vamos a ver con qué se va a lucir. Ay, pues así es, y les voy a enseñar a preparar una ensalada con el toque de Peter. Y es muy sencilla. Fíjense ustedes, ponen tantita lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué brutos, güey. ¿Y qué pasó después del tremendo error? 2 horas antes estuvimos ensayando. Primero llegó el de la botarga a hacer los pasos sin la botarga puesta en lo que ensayaba. Deciden que tenemos que hacer menciones comerciales en vivo. Entonces, eso de estar memorizando alguna cosa, no, vamos a poner prompter, que es una chuleta, como se dice. Sí, te estás leyendo. ¿Qué estás leyendo? O sea, la botarga dice Hellmann's. Se ensayó McCormick. Se hizo el silencio absoluto. Entonces, la botarga, si ustedes la ven, deja de bailar. Dijo, estas son mamás, dijo la botarga. Dijo. Y sácatelas que se le va. Y entonces yo nada más volteé con Daniel y le dije, sí será.
Y Daniel, pues sí, pues fue. Se hace el silencio y nomás oigo a Pati decir, no se puede ser tan pendejo, así. No se puede, y yo ni cómo decir, no, pues no se puede, la verdad, ¿no? Dicen, vamos un corte y regresamos, todavía dije al aire, no sé si con Pedrito, pero regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos rapidito Ventaneando. Oye, esto de la boda de Ninel Conde está bárbaro. Pedro lloró, es que ¿qué voy a hacer? Es que no te van a correr, le digo, pero te va a doler la cartera. Y pagó la mención. ¿Así la pagó? Sí, claro. Si la cagas, perdón, la limpias, no hay de otra. Pedrito envejeció otros. La cirugía que se acaba de hacer se le cayó. Y de ahí, 5,000 pesos quincenales durante bastante tiempo. Sí, sí. Pues sí, fue muy chistoso y todo, pero ya hablando en serio, estas son de esas cosas que marcan la vida de la gente. Sobre todo en un país como México, donde las personas les encanta hacer leña del árbol caído. Pedro dijo que le tomó por lo menos un año recuperar su confianza para ver a la cámara directamente de nuevo. Lloró, tuvo que ir a terapia. Fue uno de los peores momentos de su vida. Por lo menos en la cuestión laboral. Pedro, durante mucho tiempo tú le podías platicar o molestar de cualquier cosa, lo que tú quisieras. Ajá. Lo de la mayonesa le dolía. Ese tema no le gustaba tanto tocarlo. Hasta hace poco que pues ya lo aceptó y ya él mismo hace chistes, ¿no? Si fue un momento difícil, cada uno de nosotros gana un extra por las ventas, güey, claro, para que el cliente esté contento. Entonces Pedro voltea hacia abajo y empieza a preparar la ensalada. Y entonces cuando sube la cara, pues el prompter ya había avanzado y se equivocan. Es un error por tratar de hacer mejor su trabajo. En el momento justo después de grabar la mención, pensó lo peor, que lo iban a correr y que seguramente hasta demandarían a la empresa por su culpa y seguramente tendría que pagar por el resto de su vida para cubrir el grave golpe de reputación mediático que le había dado a la empresa Hellmann's. Pues después de todo, el error no nada más se trataba de haber dicho una tontería, sino que mencionó el nombre de la competencia durante un comercial pagado. Parecía una broma del peor gusto posible. Pedro estaba apenadísimo, pero sus compañeros lo supieron cobijar y le levantaron la moral. Al final, no corrieron a Pedro del programa o de TV Azteca, pero tuvo que cubrir una multa que le impuso el canal para cubrir el monto de la mención y devolverle hasta el último centavo al patrocinador. Aparte era en vivo y era una mención comercial pagada que costaba un dineral. Que sigue pagando quincenalmente. Pedro ha contado en diferentes entrevistas que le descontaron de a 5,000 pesos por quincena hasta que se logró pagar la mención completa. Bueno, al menos con eso tenía garantizado que tendría trabajo por un buen rato. Hasta que se saldara la deuda. Pedro tuvo que pagar 75,000 pesos de aquella época, que trasladando esa cantidad al valor actual del peso mexicano, estamos hablando que si le hubiera pasado esto en 2024, tendría que pagar unos 150,000 pesos aproximadamente. Digamos que la cosa no pasó a mayores y que todo quedó en la multa y un ridículo espantoso a nivel nacional. Fue tan terrible que cada vez que salía a la calle Pedro, la gente le recordaba su horror cuando lo veía. Y pues el tiempo siguió su curso y parecía que ya nadie volvería a retomar el tema después de varios años. Todo quedaría como una anécdota chistosa de esas que se cuentan de la televisión o uno de esos momentos sublimes de la televisión mexicana. Pero oh sorpresa, la que le tenían a Pedro los millennials. Resulta que entre los años 2010 a 2012 el uso de las redes sociales se popularizó en México y ya sabes, los primeros clips de video que siempre empiezan a viralizarse son esos de chistes, caídas, fails y todo lo que sale mal y cosas por el estilo. Pues a los niños de aquella época les parecía muy gracioso un clip que estaba repuntando y que era muy viral y que se había vuelto tendencia en YouTube en aquel momento y quedaría guardado para siempre en todos los rincones del internet mexicano. Sí, el video de la mayonesa de Pedrito Sola. Los niños amaban el video y morían de la risa al ver al pobre Pedro regarla y veían el video una y otra vez. Todos estaban agarrando de botana a Pedro Sola, pero pasó algo muy curioso. Y empezó a subirse al internet por miles y miles de veces, millones de veces. Y la gente lo empezó a ver. Y la gente, iba yo por la calle y en lugar de decir, miren, ahí va Pedrito Sola, me decían, ahí va la mayonesa McCormick. La gente joven no lo hacía a manera de bullying, sino que veían a Pedro como un meme. Y después de ese momento le guardaron mucho cariño, tanto que desde ahí lo rebautizaron como el tío Pedrito. Y comenzaron a pasar cosas muy bizarras con Pedro, tanto en el internet como en el programa en el que aparecía. Desde protagonizar memes y tener clips virales de su programa en internet,
hasta abrir su propio canal de YouTube y ser invitado a participar en eventos para la chaviza, todo esto solo aumentaba más y más la popularidad de este personaje porque era tan absurdo que al mismo tiempo era genial. Hubo una vez que incluso Pedrito fue como DJ invitado a varios antros de la Ciudad de México y obviamente abría su set con un remix de la canción de La Mayonesa. De hecho, esto incluso se ha convertido en una estrategia actual, pues el mismo Bad Bunny ha aprovechado este tipo de circunstancias donde toma aspectos de la cultura pop y del internet como memes o frases célebres o alguna polémica y lo integra en su música y eso lo adora la gente. Las personas estaban muy al pendiente de Ventaneando, sobre todo por el morbo de ver con qué nueva ocurrencia nos salía el tío Pedrito. Los números de Ventaneando se fueron a niveles nunca antes vistos. Bueno, hasta vendió mercancía oficial con sus momentazos estampados en diferentes playeras. De esta manera fue un error garrafal que se convirtió en todo un fenómeno de la cultura popular mexicana. Y aunque en ninguna entrevista lo ha mencionado Pedro abiertamente, estamos seguros de que esta plata que tuvo que soltar en aquel momento ya la recuperó y con creces. ¿Son tan tontos los publicistas? Lo habían aprovechado. Por supuesto, no lo aprovechan. Y sí, la verdad es que se tardaron mucho, 16 años para ser exactos, porque pudieron haber utilizado este momentazo viral del internet para sacar provecho desde hace años a favor de la mayonesa Hellmann's, o tal vez incluso de la mayonesa McCormick, pero no habían llamado a Pedrito para hacer nuevamente una mención hasta hace unos días. Pues a alguien muy inteligente del equipo de Hellmann's finalmente se le ocurrió la brillante idea de retomar el tema y ya fue tendencia en todas las redes y cómo no, si revivieron el fenómeno por completo. Hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos taquitos de pescado con el estilo del tío Peter. Es muy sencillo, fíjense ustedes. Agarran una tortilla, finas de col, unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa. Cabe aclarar que esta mención se hizo pregrabada para evitar cualquier susto. ¡Hellmann's! Noticia de última hora. Hellmann's perdona a Pedro Sola. Repito, Hellmann's perdona a Pedro Sola. Como siempre solemos analizarlo en este canal, muchas veces puede parecer que las cosas van muy mal y que no hay salida. Pero hay que recordar que la línea entre la genialidad y la infamia es muy delgada. Y así es como detrás de un gran error puedes encontrar la mejor oportunidad de tu vida. Yo siempre me he burlado de mí mismo, que si no, imagínate qué angustia, ¿verdad? Me salen espontáneas. Haciendo una cosa de cocina, anunciando unos sartenes o no sé qué, y que no sé qué, que el huevo y que no se pegan los huevos en el sartén. Entonces yo dije, pues a mí para que no se me peguen los huevos me pongo talco. Al final de cuentas, pues de eso se trata la vida. Sí. De pasarlo divertido. Nivel 3. Empresa contrata al influencer más inadecuado para su público objetivo. Esta probablemente sea la campaña con más hate del 2023. Y es que, a ver, los que más compran la cerveza de Bud Light son las personas del sur de Estados Unidos, de la zona rural, que son súper conservadores, rancheros, muy tradicionales y bien machotes, de esos que cazan inmigrantes en la frontera con escopetas. Y al departamento de marketing de Bud Light se le ocurrió algo que nadie veía venir. Resulta que contrataron al influencer trans Dylan Mulvaney, que casualmente celebraba su primer año de haberse transformado en mujer, para que hiciera un par de publicaciones en su Instagram haciendo mención de la cerveza. Cabe mencionar que la empresa cervecera estaba organizando una especie de dinámica para que los usuarios ganaran dinero con el producto, ahí algo que estaban haciendo con el influencer, y hasta pusieron la cara de Mulvaney en la lata. ¿Y qué pasó? Pues ¿cómo crees que reaccionaría un redneck al ver que su amada chelita estaba en manos de un influencer trans? La estrategia del equipo de marketing de Bud Light era llegar a nuevos consumidores que fueran parte de los seguidores de Mulvaney, que entre su Instagram y su TikTok tiene una base muy sólida de seguidores de más de 11.5 millones de personas. A eso le agregarían un poco de publicidad pagada, la segmentarían específicamente para que solo ese grupo de personas lo vieran y harían una dinámica y después de unos días ya nadie se iba a acordar de ese tema. Así ganarían nuevos consumidores jóvenes, pero ¡oh sorpresa! Nunca se les ocurrió que este video
podría hacerse viral y llegaría a los teléfonos de sus consumidores más conservadores. Así, no pudieron controlar el comportamiento del video y como se propagó en todo el internet, el mensaje se salió del pequeño nicho al que iba dirigido y ¡zas! Sus consumidores se enojaron y mucho. Les hicieron memes, se burlaron de ellos, todos los estaban rostizando en TikTok y los boicotearon. Los creativos de la empresa pensaron estúpidamente que era muy importante ganar unos cientos o tal vez miles de consumidores jóvenes nuevos, sumándose a tendencias woke de TikTok y así fidelizarlos en poco tiempo. Pero se olvidaron de sus consumidores de antaño, que son los que todo el tiempo compran la cerveza. El resultado fue un boicot enorme por parte de los consumidores usuales, que ocasionó una dura caída en las ventas del 25% a nivel general después de la campaña. Además de que el valor de la compañía se redujo más del 18%. Todo esto se traduce en la millonaria pérdida de más de 24,000 millones de dólares. Y además de todo, nadie acabó contento, pues los conservadores odiaron los videos porque no se identifican para nada con ellos y vieron como algo que es muy amado por ellos, su chelita, perdía su identidad. Y la comunidad LGBT también terminó por odiar a Bud Light porque se sintieron usados y al final la empresa no tuvo una postura firme en la que los apoyara. Cuando el CEO Michael Doukeris finalmente salió a dar la cara, declaró lo siguiente: es necesario aclarar que esta fue una lata, un influencer y un post, no una campaña. Los consumidores dejaron claro que no volverían a consumir esa marca. De hecho, se los cumplieron y hoy la marca preferida por ese demográfico en particular es la cerveza mexicana Modelo Especial. La directora de marketing fue despedida, casi la sacaron a patadas, y no solo ella, también corrieron a todo el departamento de marketing. Además que habían contratado una agencia externa para que les ayudara con el desarrollo de la publicidad, los creativos y los anuncios en redes sociales, y ya están más que quemados en la industria y no les llegan clientes nuevos después de tremendo papelón. Al final, las latas especiales de esta promo se remataron en $2.99 y estoy hablando del pack de 18, todo el pack por $2.99, y se dice que aún así nadie se las quería tomar. Se subieron al barco woke y no sabían ni qué promocionaban. La empresa Target lanzó a finales de mayo una línea de productos para apoyar al mes del orgullo en Estados Unidos. Esta era una línea de más de 2,000 productos que iban desde accesorios a ropa, a muebles, a libros, todo basado en ideología de género. Una vez más, lo más polémico de todo fueron los libros enfocados para niños de preescolar, donde se hablaba de transexualidad, cambio de género y el uso de pronombres. También se pueden encontrar stickers, playeras, pins, tazas con leyendas como género fluido, además de una línea de trajes de baño que incluían un bulto en la parte frontal para simular el miembro del varón para los niños trans. Una vez más, como pasó en los casos anteriores, hubo una desconexión con una gran parte del público de la empresa, por lo que el valor del mercado de Target cayó un 15%. Entre todas sus pérdidas, se estima un valor de más de $11,000 millones por este tipo de decisiones. Y como siempre, llegó la hipocresía de la empresa, claro, después de todas las pérdidas, y quitaron toda la mercancía de los escaparates y ahora la están rematando o donando a caridad. Contrataron a un influencer con un pésimo historial en internet. La marca Doritos, propiedad de PepsiCo para variar, hizo enojar muchísimo a sus consumidores y a la gente que no necesariamente compra sus frituras, pues quiso crear una campaña publicitaria que rompiera esquemas y ahora toda la gente en redes sociales están cancelándolos y esta es de esas funas épicas. Doritos siempre se ha caracterizado por hacer cosas muy ad hoc con lo que le gusta a la chaviza, de diferentes años y diferentes épocas. De esas cosas que los papás nunca van a entender y siempre se van a escandalizar. Su publicidad cada vez era más y más disruptiva y buscaban ser cool y al mismo tiempo marcar que eran diferentes y que estaban con los jóvenes. Pues por ahí del 2015 se aventaron a dar un golpe cultural y lanzaron una línea especial de su producto llamada Doritos Rainbow. Y sí, como ya lo puedes imaginar, eran las mismas frituras, pero todos los totopos tenían diferentes colores como la bandera LGBT. En aquel momento esto fue un boom, pues abiertamente estaban apoyando una causa que siempre había sido reprimida y con esto lograban muchos de los ideales que perseguía esta marca. Querían ser transgresores, querían mostrar que apoyaban a la gente más joven y sobre todo que eran muy diferentes. Esta fórmula les dio resultado y por eso lanzaron más campañas con la misma comunicación y mensaje. El tiempo siguió avanzando y cuando llegamos a la época de la pandemia, desde entonces y hasta la actualidad, la cultura y la comunicación en el internet han vivido un cambio y un momento muy extraño. Hay claramente un choque entre ideales de derecha y de izquierda, sobre todo por todas las cosas políticas que están pasando en Estados Unidos, donde obviamente hay una polarización brutal. Todos están radicalizados
todos completamente y no hay un punto medio entre uno u otro lado. Gracias a todo eso estamos viviendo cancelaciones todo el tiempo porque hay muchos mensajes incongruentes en redes sociales. El movimiento woke ganó mucha fuerza en estos últimos años y muchas marcas quisieron experimentar, apoyar al lado progresista de la comunicación y se treparon al tren, pero les salió terriblemente mal. La frase que resume todo este fenómeno de empresas que la cagaron por querer sumarse a la ola inclusiva es Go Woke, Go Broke, y significa que toda aquella empresa que usa ideología de género y que muchas veces ni entienden y no tienen la menor idea de que están apoyando, terminan funadísimos porque espantan a sus consumidores. Y es que, como lo hemos mencionado muchas veces en este canal, las ventas son confianza. Si tu público no te cree, no te admira o no te tiene confianza, no te van a comprar. Cuando cometes un error tan fuerte como este, simplemente se corta el lazo que puedes tener con ellos. Y no nos confundamos, aquí nada tienen que ver las preferencias de las personas o sus creencias. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y deben de ser respetadas todas las personas. Eso sí, sin agredir a los terceros. Aquí estamos hablando de que hay marcas que caen en incongruencias por querer ser cool, tal cual. Ya le pasó a Disney, a Netflix, a Nickelodeon, a Target, a Gillette, a Bud Light, pero parece que Doritos se quiso volar la barda en esta ocasión. Resulta que la división de Doritos en España también contrató a una influencer trans llamada Samantha Hudson y querían subirse nuevamente a este tren. Y es que tal vez era una marca que tiene más afinidad con el público LGBT y no habría problema porque llevaran este tipo de campaña. Ajá. Pero el error estuvo en quién escogieron como la persona que sería su vocero, alguien que tenía un muy turbio pasado en el internet. Esta persona representa los peores valores e ideales que una marca puede imaginar. Doritos organizó una plática llamada Crunch Talks en la que proponían que varias personalidades tocaran temas que resultaran de interés para sus consumidores y al mismo tiempo generaran conciencia de alguna manera. En el video en sí no hay nada polémico, pero la gente se molestó mucho de ver que una marca patrocinara y pusiera como ejemplo o ícono a Samantha Hudson. ¿Pero por qué? Pues digamos que hay toneladas de publicaciones de hace unos 8, 9, 10 o hasta 15 años de esta persona que son grotescas y que la gente aborrece. Y cuando digo esto, de verdad no quiere decir que nos estamos antiguando todo el tiempo y que la generación es tan de cristal que no soporta nada. Realmente los comentarios de esta persona son terribles. Y como suele pasar en estos casos, el internet tiene memoria y voz. Y la gente salió a recordarle en Twitter todas esas declaraciones de su nuevo vocero a Doritos. Y es que no hay justificación alguna para estos tweets, la verdad. Quiero hacer cosas gamberras como meterme una niña de 12 años por el... Lloro de risa con videos de acoso escolar que acaban en... Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la... y me ha sonreído. Los más pequeños también merecen placer. Feliz año nuevo a todos los que me siguen. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. Podría seguir y seguir, pero la verdad esto es terriblemente grotesco y no quiero tener problemas con YouTube. Para defenderse, Samantha Hudson argumentó a su favor que cuando subió originalmente sus tweets, dijo que lo hizo porque el internet en aquella época era algo muy diferente y nada era tomado en serio, y que entre más escandaloso fuera el comentario o el contenido que subiese en internet, más llamaba la atención y más fans ganaría quien lo subiera. El chiste, según ella, era usar humor negro y fuerte. Bueno, a mí nada de esto me parece chistoso por ningún lado. Lo curioso del caso es que mucha gente salió a defender estas declaraciones. Imagínate, hubo quienes dijeron que efectivamente cuando surgió Twitter y como había muy pocos usuarios, la forma de ser cool era subir tonterías, pero que la red estaba llena de puros adolescentes de 15 años, algo como lo que está pasando ahorita con TikTok, y que seguro eran comentarios inofensivos y pues tal vez sí estúpidos, pero chistositos. Seguramente Samantha no quería ser una mala persona, solamente era inmadura. ¿De veras? Pues mira que esta publicación tan grotesca tiene fecha de que la subió hace 4 años, así que ya tendría la suficiente madurez como para entender las tonterías que estaba subiendo, ¿no? En el caso de Bud Light, era entendible que los consumidores se sintieran tan mal porque parecía que les estaban imponiendo una idea o una creencia. Y el influencer Dylan Mulvaney solo fue un afectado más en una terrible decisión por ambos lados. Pero en este caso, Doritos escogió una persona horrible para representarlos como marca. Bueno,
Y 3 Doritos después, pues ya despidieron a este influencer. Sí, así sin más. Doritos, 48 horas después de ver todo el incendio en las redes, decidió dar por terminada su relación con Samantha Hudson. Lo más increíble es que la marca trató de no llamar mucho la atención, así como que no pasaba nada. Y al parecer su estrategia es cambiar la conversación y que no haya mucha evidencia de que esto en algún momento pasó en línea y que ni conocen a Samantha. No se han pronunciado ni creo que lo hagan en algún comunicado formal. Creo que lo mínimo sería decir cuántas personas del equipo de relaciones públicas y de marketing fueron despedidos, porque esto merecería que rodaran varias cabezas, pero se están controlando, ya no quieren hacer esto más grande porque saben que si les empieza a llover más hate va a ser terrible y van a comenzar rumores peores y cosas muy feas para la marca. Más bien todo este chismecito está corriendo en otros medios que estaban al tanto del sentir de la gente, y para evitar más problemas simplemente se mencionó que Doritos dijo que ya rompieron el contrato con esta persona. Las acciones de la compañía se han visto muy mínimamente afectadas, como que realmente parece que no muchas personas están hablando de este tema, y digamos que parece que ahora las marcas, cuando ven que meten la pata así hasta el fondo, simplemente empiezan a fingir demencia, y eso es lo que está haciendo Doritos, optar por quedarse bien calladitos un buen rato hasta que se vaya el tsunami. Pero espera que todavía hay más. Mucha gente del colectivo LGBT, gente progresista e izquierdista radical, salieron a defender a este personaje por tomarlo como que este es un duelo de bandos y de ideologías, no por lo que realmente está pasando. Y están haciendo apología de todos estos comentarios tan turbios, usando como principal excusa que no era su intención y que eran puras tonterías de niño. Además de que culparon a los ultraderechistas que están en Estados Unidos y mencionan que esto en gran medida se debe a los seguidores de Donald Trump, que están en una cacería contra personas vulnerables. Pero ¿cómo? Si esto pasó en España. Incluso varios medios que apoyan la ideología woke defendieron todo lo que representa Samantha Hudson. Bueno, esto para mí es como si hicieras un comercial con el Chapo Guzmán o con Jeffrey Dahmer o con alguien así y dijeras que no pasa nada, que todo está bien. Honestamente creo que Doritos la cagó horrible, pues nada tiene que ver la preferencia de una persona. Simplemente escogieron a un ser horrible y grotesco para que los representara. No hay excusa alguna para hablar y normalizar la pedofilia o temas similares. Este sujeto se burló en sus tweets de las mujeres, de los niños y de la familia. ¿Quién en su sano juicio puede considerar que eso está bien? España es un país muy woke en estos momentos y la crítica social sobre este tema ha sido enorme. Pero lo interesante de este fenómeno es que parece que mucha gente ya está harta de que las marcas no tomen en cuenta la cultura y los valores de las familias y simplemente por querer ser cool mandan mensajes que solo pudren más al mundo. Yo no puedo creer que ahora los que aborrecemos este tipo de mensajes estúpidos seamos llamados conservadores. ¿En qué momento la izquierda se volvió tan radical, tan loca y empezó a pujar por causas que suenan distópicas y anarquistas? Nivel 4. El error que casi lleva a la bancarrota Pepsi. Otra vez un concurso de Pepsi despertando la ambición de las personas. Otra vez un negocio que sale terriblemente mal. En esta ocasión, un nuevo error de marketing provocó que ahora un joven universitario, que era demasiado vivo, humillara y demandara a la multinacional compañía refresquera. ¿Y qué les estaba pidiendo para dejarlos en paz? Nada menos que un jet de combate. Lo que en un inicio parecía una broma muy tonta, se convirtió en un infierno para la compañía nuevamente, del cual se arrepienten por todo lo que este muchachito les hizo pasar. Era el verano de 1995, temporada en la que los jóvenes norteamericanos buscaban qué hacer con tanto tiempo libre, y una de las marcas que aprovechó esos calurosos días fue Pepsi, quien en su interminable batalla contra Coca-Cola ingeniaron una campaña esta vez para llegar al público joven y así ganar la guerra de las colas de una vez por todas. Con todo esto pensaron en lanzar una campaña con una promoción que fuera muy llamativa, sobre todo para los adolescentes. Entonces sacaron este comercial que marcaría a toda una generación. Esta era una campaña publicitaria que animaba a los consumidores a juntar puntos con las tapas y las etiquetas de los refrescos de Pepsi, que serían acumulables y podrían ser canjeados por cosas como camisetas, chamarras, lentes, discos y muchos otros artículos promocionales con el logo de la marca. Cada botella de refresco representaba apenas un punto, y con los paquetes de latas te iba peor. Por ejemplo, las que tenían 24 latas apenas te daban 4 puntos. Así que tenías que tomar mucha Pepsi, que además serviría para andar haciendo publicidad gratis en las calles mientras la tuvieras puesta. Por ejemplo, una playera te costaba 75 puntos, una chamarra 1450 puntos, unas gafas de sol 175 puntos. A todo esto se les ocurrió crear un catálogo donde se podía revisar todos estos artículos que estaban disponibles para canjearlos una vez que tuvieras los puntos acumulados. Entre los artículos más novedosos había gorras, sillas
botellas para llevar a la playa, balones, toallas y sobre todo muchas cosas de este estilo, porque recordemos que estaba todo planeado para el verano principalmente. Pepsi quería vender la idea de que valía mucho la pena que juntaras los puntos porque así podrías tener alguno de estos objetos y que por eso ibas a ser muy cool. Los publicistas crearon varias versiones del comercial, cada una más excéntrica y llamativa que la anterior, y justamente esto sería lo que terminaría por joderlos y ellos ni siquiera lo sabían todavía. Resulta que en una de las versiones del anuncio televisivo aparecía la imagen de un chico bajando de una aeronave de combate modelo AB-8 Harrier II, presumiéndole a sus amigos que era mejor llegar en jet a tu escuela que en el autobús de forma tradicional. Para aquella época esta idea era una cosa súper impactante y fue vista en millones de hogares en la televisión en Estados Unidos. El protagonista de la publicidad lanzaba como una sonrisita de satisfacción y todos sus compañeros de clase se quedaban perplejos. A manera de chiste, aparecía la leyenda en la pantalla que decía Harrier Fighter, el modelo del avión, 7 millones de puntos. Algo prácticamente imposible de conseguir. Pues bueno, a nadie en su sano juicio se le ocurriría siquiera intentar juntar las tapas y etiquetas para conseguir un jet. Pero como siempre, nunca falta un loquillo por ahí que nomás por joder hará todo lo posible para demostrar que lo puede volver realidad. Ese loco en esta historia es John Leonard, un estudiante universitario que se propuso ganar los puntos para conseguir el jet de combate a como diera lugar. Leonard era un estudiambre muy creativo, particularmente a John le gustaban mucho las montañas y todo lo relacionado con escalar. Para esa época, la televisión era el equivalente a lo que hoy se consume en redes sociales, es decir que todo lo que apareciera ahí era el objeto de deseo de todos y era súper cool. Probablemente John se había cansado de esa aburrida bicicleta que tenía y de no tener dinero. En sus tiempos libres repartía periódicos, era mesero y hasta guía para personas que querían conocer las montañas. El chavo le entraba a todo con tal de tener un poco de plata y con eso intentar cosas nuevas. Era el tipo de persona lo suficientemente loca como para intentar una hazaña. Y teniendo 20 años, pues como que todo se te hace fácil y no tienes nada que perder. Entonces, en ese verano, un día común, John prendió la televisión en su casa, vio el comercial y según su propio testimonio, se vio reflejado en ese chico que llegaba a la escuela, en ese avión de combate y que era admirado por todos. Y que bastaba con tomar Pepsi para tenerlo. Todo el mundo le dijo que eso era imposible, que estaba loco, que obviamente no era un premio real. Pero John revisó varias veces el anuncio y hasta lo grabó en su flamante VHS y claramente vio que en ningún lado había una leyenda que dijera que el avión era una broma. La meta eran 7 millones de puntos de Pepsi. No había más información, así que esto tenía que ser real. Recordemos que la línea entre la genialidad y la infamia es muy delgada. Y justamente ese pequeño impulso de locura fue lo que llevó a este adolescente a buscar la posibilidad de conseguir etiquetas de Pepsi por todos lados lo antes posible para que no se le pasara la promoción. Al parecer, nadie en la compañía sacó lápiz y papel antes de fijar ese puntaje por un avión de combate. Simplemente pensaron que estaría cool que apareciera esto en el comercial, pues para ellos no era más que un truco para llamar la atención y nada más. Pepsi nunca imaginó que alguien de verdad lograría acumular los 7 millones de puntos y es más, ellos nunca pensaron que alguien estuviera realmente interesado en siquiera hacer el intento. Habría que estar loco. Técnicamente, para obtener 7 millones de puntos Pepsi, John necesitaba más de 16 millones de latas, algo que era prácticamente imposible, sobre todo para un adolescente. Y para cualquier mortal común y corriente, siendo honestos. Conseguir las tapas y las etiquetas para completar los puntos costarían más de 4 millones de dólares según sus cálculos. John tenía pensado crear una compañía y que un equipo de personas consiguiera las botellas y las manipulara. Incluso pensó guardar en alguna especie de tonel enorme los millones de litros de refresco. Pero después de todo, esa estrategia iba a ser muy pesada y sobre todo iba a tomar mucho tiempo. John, siendo un joven de 20 años que vivía con sus papás, no tenía el capital necesario para comprar tantos refrescos, por lo que al final terminó aplicando la estrategia como tipo Shark Tank de buscar inversionistas, y lo más interesante es que consiguió por lo menos a 5 de ellos y que al menos lo escucharon. Después de escuchar esta loca idea, no entendían cómo es que su dinero regresaría y entonces lo batearon. Pero como suele también pasar en estos casos, nunca falta un roto para un descosido, y ese fue Todd Hoffman, que en algún momento, mientras John tenía uno de esos tantos trabajos, se conocieron, lo acompañó a subir una montaña, le cayó muy bien el chavo y quiso escucharlo. Este hombre tenía más edad y más experiencia en la vida y obviamente en los negocios que John. Y cuando escuchó su idea pensó que era una locura, pero que estaba interesante. Era un reto tan loco como escalar una montaña, y como eso ya lo habían hecho juntos, pues sonaba cool. Se reunieron y empezaron a ver si era viable echar a andar esta loca idea. Y poco a poco se dieron cuenta de que no era tan complicada la cosa. La única cosa que realmente podría comprometer una inversión: ¿qué pasaría si cuando estuvieran a punto de terminar de reunir todas las etiquetas, la promoción de pronto se acababa?
Era una lucha prácticamente contrarreloj, y si les salía bien, pues después de todo el avión Harrier tenía un valor real de $30 millones en aquel momento, y si no acababan a tiempo, todo ese esfuerzo se iba a ir a la basura. Había posibilidad, pero el riesgo era enorme. Finalmente, John estaba muy decepcionado, pero se dio por vencido. Ya había dedicado tanto tiempo a investigar esto y todo para nada. Un día, ya decepcionado, entró en una tiendita de conveniencia de esas que están cerca de su casa y vio una nueva publicidad de esta promoción de Pepsi. Y entonces vio en un póster que podía pedir el catálogo para ver todos los premios. Pero lo que llamó realmente su atención fueron las letras chiquitas en la parte inferior y se quedó boquiabierto. Eran las políticas sobre cómo funcionaban los puntos. Entonces Pepsi decidió ponérselas más fácil a las personas y lanzó una nueva política que si ya tenías ciertos puntos, pero te faltaban algunos para reclamar alguno de los premios, podías comprar los puntos que te faltaban. Y a ver, espera, lo mejor de esta historia está por venir. Cada punto costaba tan solo 10 centavos. Entonces John corrió a casa y se dio cuenta de que esto ya no era una locura. El jet ya tenía un precio. Para poder conseguir los 7 millones de puntos Pepsi a 10 centavos cada uno, necesitaba tan solo $700,000. Ahora la cosa ya tenía más sentido. No necesitaba tanto esfuerzo, nada de andar recogiendo latas en la basura o comprar refrescos a lo loco, solo necesitaba dinero. Si el jet valía $30 millones, comprarlo en 700,000 era una ganga. Se pagaba solo. Entonces John tomó el teléfono y le contó toda la historia a Todd. Todd le dijo que conseguiría el dinero porque finalmente había encontrado la última pieza del rompecabezas. Hizo un cheque a nombre de John y se lo dio. Pensó que esta era la oportunidad y la aventura de sus vidas. John metió el cheque en un sobre y se lo mandó por correo a Pepsi y llegó a las manos de los encargados de la promoción. Estos cuates no lo podían creer cuando lo vieron. Pensaban que obviamente era un chiste. Era un sobre que tenía unos cuantos puntos Pepsi con tapas y etiquetas, pero además iba acompañado por un cheque de $700,000. Y claro, una carta con un mensaje muy breve firmada por John que decía: "Quiero mi jet". Inmediatamente el personal de Pepsi respondió a la solicitud de John, vio que le estaban devolviendo su cheque y una carta afirmando que esa parte del anuncio obviamente era una broma y que no podían hacer algo así. Y le dijeron que además, por hacer tan interesante esfuerzo, le iban a regalar varios de los artículos que quisiera del catálogo. En ese momento, John sintió como la sangre le empezaba a hervir y que le habían dicho que era un niñato tonto por haber pensado que lo del jet era posible siquiera. John decidió proceder entonces en un tribunal y con la ayuda de un abogado muy colmilludo que consiguió para el caso, llamado Larry Shantz, presentó una declaración en la que exigía a PepsiCo que le cumplieran su publicidad en la que prometían entregar un avión modelo AB-8 Harrier II valorado en $30 millones por un total de 7 millones de puntos Pepsi que él ya les había entregado. Entonces Pepsi sacó a todo el arsenal de abogados que tenía y probar de 1000 maneras que todo era una inocente broma y que no tenían obligación de entregar ese premio. Los medios empezaron a prestar atención al caso, mucha gente empezó a apoyar a John y es que un simple adolescente estaba poniendo en su lugar a una compañía transnacional en su propio juego y con sus propias reglas. Lo único que se tenía que hacer era que John Leonard y su equipo de abogados tenían que demostrar que el anuncio de PepsiCo era posible de interpretar como una promesa creíble y que esto se trataba de un regalo muy caro. Y un día, en uno de los juicios, John recordó que tenía la grabación del comercial y la presentó como evidencia, en la que claramente aparecía junto a la imagen del Jet Harrier que el valor del jet era de 7 millones de puntos Pepsi y por ningún lado decía que esto era una broma. Esta era evidencia contundente. El avión tenía que entregarse si es que alguien lograba llevar esa cantidad de puntos a la empresa. John se enteró del escándalo que había pasado hace unos años en Filipinas y usó eso como un argumento también en contra de Pepsi. Así que la compañía ya tenía antecedentes negativos en su contra. Las cosas cada vez se ponían peor y peor para la gente de Pepsi. Tanta fue su desesperación que, para blindarse y que no surgiera por ahí algún otro listillo, se pusieron las pilas y modificaron los comerciales que estaban al aire para que esto no se saliera más de control. Alteraron el comercial añadiendo a la cifra más ceros, entonces para poder tener el jet necesitarías 700 millones de puntos Pepsi y una leyenda además que decía: "Es broma". Vaya. Pero claro, ya se había mostrado el video original y John tenía la grabación, así que al menos a él le tenían que cumplir. Lo mejor que lograron los abogados de Pepsi en este momento fue alargar y alargar el juicio, volviéndolo tedioso y desesperante.
Había demasiadas cosas que además hacían esto todavía más complicado, como el hecho de que un jet de esas características no se puede comprar, es de uso exclusivo del ejército y además un civil no podría tenerlo en su casa así nada más. Un día el equipo legal de Pepsi llamó a John a las oficinas, lo citaron para llegar a un acuerdo, lo vieron frente a frente, le pusieron un cheque en las manos y le dijeron que querían arreglarse por abajito del agua. Pepsi le habría ofrecido en ese momento $1 millón a John. John realmente no sabía qué hacer. Era una oferta inesperada. Pepsi estaba diciéndole que había perdido y que querían hacer las paces y terminar con esto. Entonces John le marcó por teléfono a Todd y le dijo: me están ofreciendo $1 millón, pero ¿sabes qué? Yo quiero mi puto jet. Tomó el cheque, se los devolvió y les dijo que no. ¡Qué valor, chavo! Tal vez pecó de ambicioso, pero John ya había llegado tan lejos que quería ver hasta dónde llegaba. El caso se volvió tan irreal y atípico que a nivel judicial esto se volvió un caso de análisis que todavía se enseña en las facultades de Derecho de Estados Unidos, y bautizaron esta lección judicial como Leonard contra PepsiCo. Y así, después de 4 largos e intensos años de demandas, John Leonard perdió el caso. ¿Pero por qué? Si John siempre respetó los términos y condiciones de la publicidad. Pues resulta que la corte determinó que el anuncio era evidentemente una broma y que ninguna persona razonable creería realmente que obtendría un jet de combate, que un anuncio no supone un contrato real y por escrito y que por tanto no existe la posibilidad de romperlo. Además, argumentaron que en ningún lugar habría espacio suficiente para poder estacionar este jet y que era imposible y muy irresponsable que un adolescente pudiera manejar un Harrier cuando a esa edad a duras penas y tienen un permiso para conducir. Incluso el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir y aclarar que ningún civil puede comprar una nave de combate, al menos no sin que este haya sido adaptado y desmilitarizado. Así que Leonard, después de una lucha de 4 años, con todas las posibilidades de ganar, al final no obtuvo su preciado jet. Se entiende que las autoridades gringas lo hicieron no por salvarle el pellejo a Pepsi, sino por fijar un antecedente y no caer en la anarquía de que algún otro loco por ahí después tuviera una idea parecida. Aunque Pepsi no tuvo que entregar el avión o entregar una suma de dinero, esto habría dañado mucho su imagen, pues era una marca que se caracterizaba por llegar al público juvenil y esto los alejó bastante de ese público. El caso de John no quedó en el olvido, pues su historia puede verse hoy en Netflix en una miniserie que se llama Pepsi, ¿Dónde está mi jet?, donde aparece John ya siendo un adulto y Todd Hoffman, además de varios abogados y publicistas de la compañía PepsiCo. Y como dato curioso, hay un episodio de Los Simpson también titulado Bart gana un elefante, en donde Bart gana un concurso de la radio local en la que ofrecían $10,000 o un premio ridículo, que en este caso era un elefante. Bart obviamente quiere el elefante y pese a que los conductores le indican que el premio es claramente una broma, el niño Simpson hace hasta lo imposible para conseguir su recompensa y le dan el elefante. Increíblemente, los Simpson, fieles a su estilo de predecir el futuro, estrenaron ese capítulo en 1994, mientras que la desastrosa campaña del jet de Pepsi ocurrió en 1996. O los de Pepsi se inspiraron en la serie o los Simpson lo hicieron de nuevo. Sacrificaron a sus consumidores por querer ser héroes sociales. Disney está más politizado que nunca y parece que les interesa más mostrar esa cara que contar buenas historias. Hoy, primero escogen a sus artistas más basados en su raza o su identidad que en su talento. Y porque también es más barato en Estados Unidos contratar a un afroamericano que un güero, sean honestos. Y el escudo que venían usando era que si tú no estabas de acuerdo con esto que estaban haciendo, eres un racista, un homófobo o un transfobo. Disney se cansó de cagarla una y otra vez, con decisiones precipitadas y con una de las combinaciones más polémicas que hay hoy en día: mezclar niños con ideología de género. Casi siempre cuando se mezclan estos dos, el resultado suele ser muy delicado y muy criticado y hay un gran escándalo detrás. Y Disney tuvo una apuesta muy fuerte para probar la recepción de esta ideología, tratando de hacerlo lo más sutil que pudieron. Han perdido una enorme parte de su público en sus más grandes franquicias como Marvel y Lucasfilms y están desesperados porque la gente ya tampoco está yendo a los parques de atracciones. Todos sabemos que Hollywood es muy progre y esto es una presión especial para Disney, que está entre ser progre y ser políticamente correcto con los suyos o hacer dinero. El público de Disney es mucho más conservador y no toleran los cambios propuestos por la empresa. Disney ha tenido que tomar una postura medio hipócrita porque también le interesa mucho el mercado chino y allá han tenido que presentar sus nuevas producciones editadas para ser mejor recibidas por los asiáticos, pues la cultura allá es mucho más tradicional. Todo esto junto con malas decisiones como lanzamientos de series animadas woke en Disney Plus han llevado a la compañía a una crisis multimillonaria nunca antes vista. Nivel 5.
Un grave error en un avión que afectó a toda una industria. Hubo un percance aterrador con un avión de la aerolínea Alaska Airlines y esto puso de cabeza a esta industria. En este caso estoy hablando en particular de la industria aeroespacial. O de vuelos con pasajeros. Y muy en específico de la empresa llamada Boeing. Y no es la del Pato Pascual, me refiero a este Boeing. Miren, un avión. ¿Por qué el de esas personas sí salió? ¡Llévenme! A ver si mañana sí ya podemos irnos o pasado mañana o no sé, ya veremos. Cientos de vuelos cancelados, decenas de miles de pasajeros varados, todo por un accidente que tuvo Alaskan Airlines. Todo esto se debe a que la empresa que diseña, fabrica y vende los aviones es la principal causante de toda esta terrible crisis. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Ok, todo comenzó el pasado 5 de enero cuando un vuelo de Alaska Airlines vivió un incidente que parecía sacado de una película de terror. Imagínate que vas a viajar, llegas al aeropuerto y vas a tomar tu vuelo para llegar a otra ciudad. Llegas, documentas tu equipaje, te subes al avión, tomas tu lugar, todo va bien y escuchas todas las medidas de seguridad de protocolo. Ya sabes, cuando se paran las azafatas enfrente de ti, hacen unas señas ahí raras y te dan indicaciones por esa bocinita con la voz del piloto a lo lejos. Y dicen todo eso a lo que nadie le pone atención antes de despegar. Despega el avión, empieza a levantar y levantar y levantar y cuando ya agarró algo de vuelo, ¡zas! Se escucha una explosión, caen las máscaras de oxígeno enfrente de ti y empiezan a volar cosas por todos lados. Entra una ráfaga de aire helado por un costado y no sabes qué hacer. Pues eso fue justamente lo que vivieron los 177 pasajeros de este vuelo que no podían creer lo que veían. El vuelo iba de la ciudad de Portland, Oregon, rumbo a California. El avión era un modelo Boeing 737 MAX 9. Sí, ya sé, suena como el nombre de un nuevo modelo de iPhone. Pues según el testimonio de varios pasajeros, dicen que lo que salió volando fue un cacho del avión. No era una ventana o una puerta, sino una pieza así aleatoria del avión salió volando y disparada. Algunas personas comentan que cuando subieron al avión se veía esto como una especie de puerta cancelada, pero el reporte final indica que esto no debía ser una parte movible del vehículo. Por suerte, ningún pasajero, ni tampoco algún miembro de la tripulación salió malherido o murió, pero quienes lo vivieron dicen que ha sido la peor experiencia de sus vidas. Inmediatamente, la piloto que comandaba el vuelo hizo un aterrizaje de emergencia regresando al aeropuerto de donde partieron. Ya pasados los días y después de revisar las posibles causas verdaderas del percance, los expertos concluyeron que lo que se zafó al parecer era una pieza que hacía la función como de un tapón en donde se suponía tenía que haber una puerta de emergencia que efectivamente no estaba cancelada, sino que era como un panel, una cosa ahí rara que nadie se explica por qué estaba así en este avión. Cuando el avión tomó altura, la despresurización y los cambios de temperatura causaron el accidente y esta pieza simplemente salió volando. ¿Y qué pasó con esta pieza? ¿No puede eso matar también a alguien cuando caiga al suelo? Pues sí, nada de esto debe pasar realmente. Es muy grave esta situación. El avión iba a una altura de 4.500 metros y a una velocidad de por lo menos 700 kilómetros por hora. Así que ya te imaginarás el ranazo cuando esta cosa impactó el suelo. Finalmente, la aerolínea y las autoridades avisaron al público que en caso de encontrar objetos que provinieran del avión, era muy importante que los entregaran para completar la investigación. Pues resulta que una familia en Oregon encontró la puerta o la cosa esta que se desprendió del avión en el jardín trasero de su casa y por fortuna simplemente cayó ahí y tampoco hirió a nadie. Nada más este objeto era del tamaño de un refrigerador, pesaba como 63 kilos y medía algo así como 120 por 66 centímetros. Fuera de ese peligroso objeto se reportaron solamente la pérdida de 2 iPhones que también salieron volando y por ahí la camiseta de un niño que al parecer salió como arrancada de su cuerpo. Este niño iba sentado junto a una ventana atrás de donde ocurrió este suceso y su mamá dice que lo agarró con muchísima fuerza y gracias a eso le salvó la vida también. Ya encontraron uno de esos 2 iPhones y aunque no me creas, no le pasó nada. Estaba en modo avión, tenía la mitad de la batería todavía. Muy bien ahí, Apple. Y por lo que pudieron ver en la pantalla las autoridades que lo encontraron, su dueño al parecer estaba checando un mensaje sobre su equipaje mientras estaba sentado en el avión que le había enviado antes de subirse la aerolínea a su correo electrónico. Alaska Airlines se zafó la culpa lanzando un comunicado en redes sociales en el que cuentan lo que pasó, piden disculpas y buscan ayudar a los pasajeros impactados por la situación. Sobra decir que además de que mucha gente ya no quiso viajar con ellos después de esto, tuvieron que regresar depósitos porque la gente se puso como loca a pedir su dinero. Y así Alaska Airlines tuvo que dejar su flota de 65 aviones modelo Boeing 737 MAX 9 en tierra para una minuciosa revisión. A todo esto, la empresa que realmente salió perdiendo
perdiendo no fue la de la aerolínea, sino la que fabrica los aviones, Boeing. Pues increíblemente dicen que este avión no tenía más de 2 meses de uso. Era prácticamente nuevo. De hecho, lo acababan de revisar y pasó todas las pruebas de seguridad. Resulta que esta empresa llamada Boeing es de las más populares en el mundo en la industria de los aviones. Se dedican a diseñar, fabricar y vender aviones, helicópteros, misiles, Sí, de esos que se usan en las guerras. y satélites. Además que proporcionan asesoramiento y servicio técnico por si no sabes usar alguno de estos aparatos. Boeing es el segundo mayor fabricante de aeronaves comerciales del mundo, justo detrás de otra empresa que se llama Airbus SAS. El modelo que justamente más se vende es el 737. Pues ahora que ya pasó todo esto y se viralizaron los videos y las redes se volvieron locas y demás, las acciones de Boeing en la bolsa de Wall Street han caído un 9%. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos exigió inspecciones inmediatas a toda aeronave relacionada con esta empresa. Esta fue una orden de emergencia y es la que justamente está afectando a todos los vuelos en el mundo, porque por lo menos en los aeropuertos de todo el planeta hay unas 171 aeronaves de este modelo. ¿Podría quebrar entonces esta empresa después de esto? Pues es algo un poco prematuro decirlo, pero tiene muchas cosas en su contra. Por ejemplo, los primeros análisis han indicado que se descubrieron tornillos sueltos en varios paneles y puertas de los aviones. Increíble, ¿no? Todos pensamos que cuando tomas un avión es algo súper seguro y ve con lo que nos venimos enterando. Todos quieren que los vuelos se reanuden pronto, sobre todo Boeing, pues Alaska Airlines y United están presionando que quieren ser indemnizados por todo lo que se está perdiendo por culpa de este numerito. ¿United Airlines también? Sí, pues ellos son los más afectados de todo el mundo porque confiaron en esta empresa y son los que tienen más aviones de este modelo. Y la cosa está de cabeza. En total tienen 79 aeronaves en sus hangares. Para darte una idea de la gravedad de esto, la empresa Alaska Airlines, que también había confiado en Boeing, todas sus aeronaves son de ese modelo. Por eso la industria está tan afectada ahora, pues este modelo de avión parecía muy confiable y como son los gringos de quisquillosos, pues ahorita todos están bajo el microscopio para evitar otra tragedia. Entre las aerolíneas que han comprado este Boeing 737 tenemos a United Airlines con 79, Alaska Airlines con 65, Copa Airlines con 29, Aeroméxico con 19, Turkish Airlines con 5, Lion Air con 3, Iceland Air con 3, Fly Dubai con 3 y Air Tanzania con 1. Así que también por ahí hay varias aerolíneas latinas afectadas. Aeroméxico tiene sus 19 naves paradas y la panameña Copa también está prácticamente inmóvil. Esto de verdad que no es un incidente menor, sino que digamos que es la gota que derramó el vaso, pues este problemita de la puerta O panel que salió volando. hay que sumar que en 2018 y 2019 la misma empresa fabricante tuvo 2 accidentes que resultaron fatales donde se estrellaron 2 aeronaves. Y esas sí fueron tragedias. En los negocios, la confianza y la reputación lo son todo y esto no pinta nada bien para ellos. Así que solo el tiempo dirá qué pasará con esta empresa. Pero espera que viene lo más turbio de esta historia. Resulta que ya se tenían reportes desde hace tiempo atrás de todo esto. De hecho, recientemente un ex empleado de Boeing llamado John Barnett incluso quería hacer público todo esto y estaba demandando a la empresa, pues decía que él había trabajado en un área donde conocía muchas negligencias de estos desarrolladores de aviones, todo con tal de volver más rentable el negocio. En pocas palabras, Barnett decía que él sabía que para ahorrar dinero, Boeing ya había despedido en el pasado a muchos de sus inspectores de seguridad y sus responsabilidades fueron asignadas a los mecánicos, que no siempre tenían siquiera el conocimiento suficiente para hacer una auditoría efectiva. Esto es muy preocupante porque esta empresa es la principal en el mercado de los aviones, así que cuando tú te subes a uno y crees que todo va a salir bien, pues no necesariamente va a ser así. Hay muchas probabilidades de que ese avión se caiga. Pues Barnett, este ex empleado de la compañía, fue encontrado muerto en marzo del 2024. Y la reacción de la empresa fue de sorpresa y sus voceros mencionaron que lamentaban mucho la situación y que este hombre haya tomado esa triste decisión. Barnett tenía 62 años y una herida que según las autoridades fue autorrealizada con una bala. La realidad es que no habría una razón lógica aparente para que este hombre tomara tal decisión. El peor error de marketing y publicidad de toda la historia. Lo que comenzó como un inofensivo concurso de Pepsi despertó la ambición de miles de personas y al final
este negocio salió terriblemente mal y provocó disturbios nunca antes vistos, pérdidas millonarias para la empresa que incluso estuvo al borde de la quiebra, muchos juicios y hasta muertes por todo este frenesí. Este es probablemente el peor error de marketing en toda la historia de la humanidad y lo cometió una de las marcas más famosas del mundo. Y todo por culpa de un número que se dice que incluso está prohibido mencionar hoy en día en la compañía: 349. Han pasado más de 30 años ya desde aquel trágico día que cambió y arruinó la vida de decenas de personas gracias a este número. Hasta el día de hoy, aquellos que tuvieron la maldición y que en su momento pensaron que era la mejor suerte del mundo, viven con traumas, secuelas y un profundo odio hacia la marca de los refrescos. Era el año 1984, cuando las marcas competían ferozmente una contra la otra en el mercado. Tal era el caso de Coca-Cola contra Pepsi, una rivalidad que llevaba años existiendo, la llamada Guerra de las Colas. Pues en ese tiempo se estaban dando con todo y se lanzaban unas indirectas muy directas, pues lo que buscaban ambas marcas era dominar el mercado y hacían todo por conseguirlo. Contrataban artistas del momento para hacer la cara de sus refrescos, hacían comerciales menospreciando al otro y por ahí se inventaban una que otra promoción o concurso que con el pasar del tiempo se volverían icónicos. Coca-Cola dominaba prácticamente todo el mundo y Pepsi tenía que hacer algo al respecto para no quedarse atrás. Así que en los años 90, Christopher Sinclair, quien era el director ejecutivo de PepsiCo, decidió hacer algo brutal: lanzar una campaña nunca antes vista en la historia del marketing de aquel tiempo, con el único propósito de ganarle a Coca-Cola y ser el refresco número 1 finalmente en ventas en todo el mundo. Este CEO citó a los directivos y creativos de marketing de la empresa para idear una campaña que moviera masas. Y después de muchas horas de tormentas creativas, llegaron a algo muy interesante y le pusieron de nombre Pepsi Number Fever, y sería desarrollada por un equipo de especialistas comandadas casualmente por un chileno llamado Pedro Vergara en Nueva York en 1992. La dinámica sería sencilla. La campaña consistía en que debajo de las corcholatas de cualquier bebida de la familia Pepsi se encontraría escrito un número de 3 dígitos. Las personas podrían ganarse diferentes premios en efectivo, desde 1 hasta miles de dólares. Para revelar al premio mayor, la compañía haría todo un espectáculo mediático donde escogerían al azar un número y así se sabría quién sería el famosísimo ganador de ese premio mayor. Esta campaña era ideal para la cultura de los gringos, pues amaban este tipo de cosas. Y al final, ese mismo año, la lanzaron en Estados Unidos y resultó todo un éxito, pues tan solo en una semana las ventas aumentaron un 40%. Y al darse cuenta de su potencial, los directivos de la empresa decidieron que era momento de llevarla a otros países. Los directivos pensaron que podrían replicar fácilmente este éxito y con esto conquistar nuevos mercados a los que no habían llegado antes. Se cuenta como leyenda que en una reunión de los directivos sacaron un mapa y empezaron a marcar los territorios que ganarían con esta increíble promoción. Sobre todo querían llegar al mercado latino y asiático, pues había mucha oportunidad de ganarle a Coca-Cola por allá. Indonesia, Taiwán y Filipinas fueron los territorios que más les llamaban la atención, pero tenían que escoger muy bien porque el presupuesto solamente les daba en Asia para un solo territorio. Después de un largo análisis, decidieron que el que tenía más influencia para los gringos y que funcionaría mejor era Filipinas. Para todo esto, Pepsi contrató a la empresa mexicana DG Consultores para llevar Number Fever a Argentina, Chile, Guatemala, México y Filipinas. Estos serían los afortunados países donde se llevaría a cabo esta dinámica. Algo con lo que parece que no contaban los directivos de Pepsi es que la cultura es muy diferente en un país de tercer mundo a lo que pasa en Estados Unidos, sobre todo en aquellos años. En lo que para un gringo promedio un premio como una camiseta o una gorra o dinero en efectivo es algo que pues está cool, pero nada más. En un país de tercer mundo puede ser motivo de peleas, envidias y discusiones entre la gente. Sin saberlo, se aventaron con todo y repitieron exactamente la misma dinámica que en Estados Unidos. Encuentra el número ganador en tu refresco y gana. El premio para las Filipinas se trataba ni más ni menos que de $1,000,000 filipinos, el equivalente a $68,000 en aquel momento. Para dar contexto sobre lo que estaba pasando en aquel país, el ingreso mensual de un filipino era de apenas unos $100, así que quien ganara se volvería prácticamente rico. Cuando presentaron la promoción, fue una bomba mediática en ese país. Digamos que Pepsi no sabía lo que estaba generando en la sociedad filipina. La gente se volvió loca y compraron como nunca los refrescos. Se tienen registros de que casi la mitad de la población de ese entonces estaba participando
jugando para ganar el dinero. Pasó de todo. Hubo empleadas domésticas que fueron encarceladas por robar las tapas de los refrescos de sus empleadores. Los niños más pequeños ahorraban lo poco que tenían para participar y la gente buscaba incluso en la basura y en las calles botellas tiradas. Para las primeras semanas, el furor era tan grande que se registraron algunos asesinatos entre personas que se arrebataban las tapas, y eso que no había garantía de absolutamente nada. Definitivamente un fenómeno nacional. En un solo mes, Pepsi generó $14 millones con esta promoción. Pero si esto ya suena increíble, aguanta, que estoy por contarte el error más grande de Pepsi, con lo que todo se salió de control. Resulta que esta promoción la estaban corriendo al mismo tiempo en los otros países del mundo y en todos estaba funcionando perfectamente. Pero ya había señales de que algo podría salir mal. Se rumora que cuando estaban a punto de revelar al gran ganador de Filipinas, hubo un error al momento de dar a conocer el gran premio en Chile, por lo que aplazaron la dinámica unos días más en el territorio asiático para evitar que pudieran complicarse las cosas. Finalmente en Chile se resolvió todo y el concurso siguió de forma normal. Y entonces llegó el gran día en Filipinas, el 8 de mayo de 1992. Nadie sabe qué fue lo que pasó, pero en televisión nacional se anunció al gran ganador del premio mayor. El número que todos esperaban oír era 349. Y pasó algo inesperado. Surgió un ganador, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y muchos más. Las personas que llevaban la logística del concurso habían cometido un grave error. Probablemente un error humano en el que se escogió mal el número que dieron a conocer como el gran ganador. Resulta que el número 349 había sido registrado para dinámicas y campañas anteriores de Pepsi, pero como un número no ganador. Uno que garantizaba que quien lo tuviera no iba a ganar. Así que literalmente había cientos de miles de refrescos con tapas marcadas con ese número. Cientos de personas tenían el número ganador, algunos con premios desde 100 pesos filipinos y otros de 1 millón. Incluso hubo quienes consiguieron hasta 10 tapas ganadoras. Cuando las personas vieron su número ganador en la televisión, fue el día más feliz de sus vidas. Sus problemas se habrían resuelto. La gente había salido a bailar y a cantar por las calles y pensaban que ahora eran millonarios. Bueno, pero ¿qué tan desastroso podría ser esto? Pues digamos que nunca se supo el número real de ganadores, pero el reporte indica que el número 349 se imprimió por lo menos 600,000 veces en diferentes tapas de refresco. Eso es meter la pata hasta el fondo y de manera legendaria. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues digamos que de la peor forma posible. Casi de inmediato, después de que se revelara el número ganador, una ola enorme de personas fueron a las diferentes plantas de Pepsi a reclamar su premio. Y ahí vieron que algo andaba muy mal. La compañía actuó de forma inmediata y en un primer momento, para salirse de este enorme problema, dijeron a las personas que cualquiera que tuviera una de las tapas con el número 349, Pepsi le daría una pequeña donación de $50, pues la compañía argumentó que hubo un error y que era imposible darle a todos $1 millón filipinos. ¿Y tú crees que la gente iba a ceder? Oh, no. Claro que no. A la gente le importó un cacahuate y no aceptó el trato. Ellos querían el premio que decía su tapa. Esto obviamente sería imposible, pues ni vendiendo toda la compañía en todas las diferentes partes del mundo le iba a alcanzar a Pepsi para pagarles a todos. La gente se organizó y empezó a protestar afuera de las plantas de Pepsi. La gente duró meses con pancartas y gritos con tal de recibir su premio. No había poder humano que los convenciera de que esto no iba a suceder. Las cosas cada vez se salían más y más de control. La gente estaba furiosa al no ver respuesta por parte de la compañía y comenzaron los disturbios terriblemente. Prendieron fuego a varios camiones de Pepsi e incluso arrojaron bombas caseras y en una de esas hasta una granada que entró por una ventana en una de estas plantas de Pepsi y acabó con la vida de 3 empleados de la compañía. Las autoridades no hacían nada y la empresa había tocado fondo. Hubo muchísimas víctimas, tragedia, violencia y todas ellas no tenían nada que ver con lo de la promoción. Tal fue el caso de una maestra filipina que se dirigía a una tienda a comprar comida para su familia en un día común y lamentablemente coincidió ella con la llegada de un camión de Pepsi. Aventaron una bomba molotov al camión, la bomba rebotó debajo del vehículo, explotó y como resultado mató a la maestra y a una niña inocente que también se encontraba en ese lugar y no tenía nada que ver.
Las familias de las víctimas no volvieron a ser las mismas después de esta tragedia, pero la cosa no acaba ahí. De hecho, se pone todavía más turbio. Según el periodista Jeff Meish de Bloomberg, quien hizo una larga investigación en Filipinas en tiempos recientes sobre todo lo que pasó con este caso, menciona que varias personas reportaron y aseguraban que los disturbios y explosiones ocurridas meses después de todo lo ocurrido con el concurso no fueron causados por la gente local que protestaban en contra de Pepsi, sino que fue la misma gente de la empresa quienes mandaron a bombardear o contrataban personas para que armaran alboroto contra los camiones y las instalaciones. Todo con el objetivo de desestabilizar la situación y así lograr incriminar a aquellas personas que protestaban por su premio y lo habrían hecho con tal de ganar ventaja ante las autoridades y así salir libres de todo este problema. Esto fue rotundamente negado por Pepsi, lo que provocó que los filipinos no se dieran por vencidos y siguieron en su lucha a reclamar su premio. Y ahora además querían llevar a los ejecutivos de Pepsi a la cárcel por todo el mal que le habían causado a su nación y a su gente. Filipinas tenía una relación de amor-odio con Estados Unidos en aquellos años. Recibían ayuda humanitaria por parte de los gringos, pero al mismo tiempo soñaban con ser libres y no depender de ellos. La promoción Number Fever de Pepsi llegó en un pésimo momento, pues se combinaron todos estos factores y además coincidió con un proceso electoral lleno de irregularidades en Filipinas. Todo esto llegó a un punto que se generó una inestabilidad social nunca antes vista en ese país. Surgieron grupos subversivos contra la empresa de refrescos, pero el más serio y mejor organizado fue liderado por un hombre llamado Vicente del Fierro. Este hombre era un líder local que juntó a por lo menos 800 ganadores con la tapa 349 y juntos demandaron a Pepsi por $400 millones. Del Fierro se convirtió en el vocero de los filipinos y así reunió hasta 22,000 personas que presentaron alrededor de 687 demandas civiles y más de 5,200 denuncias penales contra Pepsi. Del Fierro incluso contrató un grupo de abogados estadounidenses especializados y se trasladó a Nueva York para presentar el caso formalmente en América. Los jueces norteamericanos obviamente apoyaron a Pepsi y le dijeron a Del Fierro que este caso tenía que resolverse estrictamente en Filipinas. Así que esto se convirtió en el propósito de vida de este hombre, que se tomó muy en serio el caso. Ya no se trataba del dinero, sino de la dignidad del pueblo filipino. Sentían que se habían burlado de ellos y querían venganza. Del Fierro logró emitir 9 órdenes de arresto en contra de los ejecutivos de Pepsi, lo que sonó por todo el mundo en los medios. Pepsi buscó censurarlo a como diera lugar y lo contrademandaron por difamación. Obviamente no existía el internet, entonces la información no corría tan rápido, pero este hombre les estaba pegando y duro. Este tipo de cosas no son fáciles de llevar, había demasiada burocracia y era la batalla de un hombre contra un gigante transnacional. Esto poco a poco mermó su salud y Del Fierro sufrió una insuficiencia cardíaca. Pero esto no detuvo su lucha. Seguía presentándose en los juzgados, porque no le quedaba de otra, pero lamentablemente el 13 de enero de 2010 Vicente del Fierro falleció, después de pasar un año en el hospital. Esto fue un golpazo de suerte para Pepsi, que logró mitigar poco a poco el ruido hasta casi pasar desapercibido. Al final, Pepsi, en su intento de ser el número 1 de los refrescos y aumentar sus ventas, perdió millones de dólares con esta campaña. Se sabe que solo para calmar todo lo que provocó Number Fever en Filipinas, Pepsi desembolsó hasta $10 millones, pero parece que le salió muy barato con todo el impacto que tuvo el desastre que pudo haber generado que la empresa completa quebrara. Irónicamente, Pepsi sí llegó a ser el número 1 en ventas a nivel mundial con esta campaña, pero Coca-Cola lo superó después de que no supieron controlar esta terrible situación. Hoy en día, las personas de más edad en Filipinas guardan un enorme rencor contra esta empresa. Es un tema tabú y el nombre de la marca ni siquiera puede ser pronunciado en algunas comunidades. Aún hay familias traumatizadas por lo que sucedió, pues por un breve momento se sintieron millonarios, pero luego lo perdieron todo y tuvieron que regresar a la pobreza, perdieron muchísimo tiempo tratando de reclamar su premio y todo terminó como una terrible pesadilla. Si llegaste hasta este punto del video y aún no estás suscrito, pues ¿qué estás esperando? Es gratis y así me ayudas mucho. Espero que te hayas divertido, te dejo aquí otro buen video y nos vemos pronto.